Ya me he metido en Instagram y ya he visto tus mensajes, pero si me escriben por ahí muchas veces, es que no que no dicen, es que ni me doy cuenta de que hay mensajes. No. Claro, por eso te he dicho, digo, si va una moto por ahí, esa soy yo, no soy la única, soy la única que eres. Pues nada. Qué bueno. Víctor, ¿no? Ha pasado ya años, No me equivoque yo. Víctor, sí. Por eso. Pues muchas gracias, corazón. Cuenta lo que acaba de pasar. Acabamos de ver una cantante que es súper fan de Víctor, es súper fan de ella. De hace 20 años que salió en Telecinco en el podcast español. Y nada, le hemos visto y ahora os contará Víctor su experiencia. Yo no podía irme de esta ruta de la Alpujarra sin ver a Davini Arquero. Davini Arquero vive en Lanjarón, fue una de las ganadoras del programa Popstars en Telecinco, hace ya en 2002. Yo me he traído hasta el disco, uno de los discos que no tenía firmado del grupo, de las 5 ganadoras. Y yo ya me iba yo, pero yo ayer le mandé un mensaje en privado. Le dije, mira, estoy aquí, voy a hacer la ruta esta, yo sé que estás trabajando, porque ella trabaja actualmente en correos. Y esta mañana cuando me he despertado, justo me había contestado. Y yo, ¿cómo me voy a ir sin verla? Y me he tenido que acercar, y madre mía, que me ha firmado mi disco, estoy súper emocionado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Como un niño pequeño cuando le dan. Yo he alucinado un poco porque, a ver, es una cantante de hace 20 años. Me dijeras que es nueva hace poco, pues lo entiendo, pero que cada uno tiene es fan de lo que sea y tiene sus cosas. Yo lo comprendo, lo entiendo. Que a Víctor le gustarán en su entonces esas cantantes. Yo soy muy fan, de hecho fan rozando la locura, que yo se lo he reconocido a la muchacha. Digo, es que yo llamaba por teléfono a vuestras casas, buscaba el teléfono en las páginas amarillas, que hacía cosas que no eran normales. Es que no eran normales, yo solo tengo que decir, digo, es que yo ahora me pongo a pensar y digo, es que yo no estaba bien de la cabeza. No estaba bien de la cabeza, es verdad. Pero es que me gustó mucho ese programa, no sé qué me pasó, que a mí ese programa me marcó de verdad. Y es que a día de hoy, 20 años después, yo sigo teniendo contacto con muchas de ellas. De hecho, tenemos un vídeo en el canal donde fuimos al rodaje de otra de sus compañeras de un videoclip, que lo dejamos por aquí arriba por si queréis verlo también, de hace un par de años. Que es que para mí es todo por un sueño. Todo por un sueño. Pusimos rumbo a nuestro siguiente destino, Órgiva. Considerada la capital de la Alpujarra, cuenta con cerca de 6.000 habitantes. Dimos un paseo por allí, viendo lo más característico de la población. Que estamos aquí grabando el segundo capítulo y no hemos dicho ni dónde estamos ni nada, aunque se hayan visto las imágenes. Órgiva, que es el siguiente pueblo después de Lanjarón. Pone que es la capital de la Alpujarra, o sea que se ve que es el eje central, ¿no? Sí, hemos visto que el pueblo tiene una iglesia súper guay, dos torres súper altas, en la que vamos a entrar a verla y os la enseñamos. Nos han dicho que no merecía la pena visitarlo, pero nosotros hemos dicho, vamos a verlo todo, ¿no? Que estamos en la Alpujarra, queremos descubrir la zona al completo. Y bueno, no nos está tampoco defraudando, tiene rincones muy chulos. Sí, y muy mágicos. Nuestro viaje por los pueblos alpujarreños prácticamente acababa de empezar, pero estábamos ilusionados y disfrutando con tranquilidad de cada municipio. Si algo teníamos claro es que iba a ser un viaje de relax, sin prisas, saboreando cada rincón sin tener que ver más cosas de lo normal.
Terminada nuestra visita a Órguida, nos vamos ahora al pueblo por excelencia de la Alpujarra, donde todo Instagram, todas las redes se inundan con el pueblo de las brujas, que tenemos muchas ganas, lo hemos visto durante todo este tiempo, a la gente yendo, subiendo. Tiene que ser pintoresco, tiene que ser sobre todo curioso, ¿no? Ver todas las calles llenas de calderos, de brujas, cosas representativas, ¿no? Del pueblo. Así que tenemos muchas ganas, aunque vaya callecita más estrecha, José. Sí, espérate porque me estoy haciendo yo un poco. Y nos vamos a ir a ver Soportújar. Estamos dejando Órguida atrás. La verdad es que la chica esta Popstar nos ha dicho que era un pueblo que no tenía tampoco gran cosa, que no fuéramos. Nosotros hemos decidido igualmente parar para pues eso, explorarlo un poquito, saber nosotros por nuestra percepción si nos ha gustado o no. No ha estado mal, sí que es verdad que no tiene grandes cosas, pero bueno, hemos parado un ratito, nos hemos dado una vuelta por el casco urbano y sí que os quiero decir que cuidado a la hora de salir de estos pueblecitos de la Alpujarra, porque muchas veces te mandan por callejuelas, las calles son muy estrechas y con este tipo de vehículos pues podemos encontrarnos con algún percance, ¿eh? De hecho estamos dando rodeos para intentar salir, intentando buscar las calles lo más amplias posibles. José está un poquito agobiado. Pero con tranquilidad, ahora vamos a preguntar a una persona del pueblo para ver si salimos bien y demás. Pregúntale el nombre este. Queremos informaros sobre el gato. El gato muchas veces se queda atrás con su arnés puesto, pero cuando decide venirse adelante, que trepa por los sillones, pues lo que hacemos es ponerle atado al cinturón. Él decide si quedarse atrás o si se viene adelante. Es que adelante es muy pesado porque no se queda quieto ni un segundo, pero vamos, que lo lleva muchísimo mejor, también os lo digo, ¿eh? ¿Qué pasa, José? Pues que era a la izquierda, no a la derecha. El chico te ha dicho a la derecha, que le hemos preguntado. Pero es que yo por allí no me veo salir. Venga, pues vete donde veas, ya está. Pero aquí veo las calles más anchas. Pues ya está, donde tú te sientas más seguro, para allá vamos. Mira a ver ahí el escalón. ¿Te va bien? Vale, pues tendrá que tirar este también, si no, no puedo. Es que vaya calles, cuidado, Que hay dos por aquí. Ya está. Complicadito, ¿no? Estos momentos, ¿no, José, o qué? Pues sí, un poco complicaditos, pero bueno, con tranquilidad y con los alimentos se puede salir. De hecho que ya me he tomado con tranquilidad. Si no puedo, pues que me vayan indicando y se acabó. Las carreteras de la Alpujarra era una de las grandes preocupaciones de José. Carreteras de doble sentido, de puertos de montaña, que en esta ocasión nos llevarían hasta Soportújar, el pueblo de las brujas. Estamos en Soportújar, acabo de pisarlo y ya estoy muy enfadado porque a 1 kilómetro antes de entrar ya ponía varios carteles y uno de ellos es prohibido el acceso a las autocaravanas. Ya no es ni la pernocta, no, el acceso a las autocaravanas. Estoy aparcando en un sitio que encima es que no hay ni aparcamiento. Han venido dos o tres autocaravanas después y se han largado porque aquí no había quien parase. Nosotros hemos aparcado de mala manera ahí, intentando dejar espacio para pasar. Ha venido un habitante del pueblo a decirnos que no podemos estar aquí. Las autocaravanas, que había un cartel abajo, digo, mira señor, digo, ellos pueden poner ahí el cartel que quieran, digo, pero a nivel nacional no pueden prohibirnos venir ni el acceso ni aparcar, digo, porque esto está considerado un turismo. Y ya estoy un poco envenenado por ese tipo de cosas. No hay ni para aparcar aquí. O sea, hacen un reclamo turístico, es lo que me ha dicho el hombre. Dice, es que han empezado la casa por el tejado. Es decir, no han hecho ni parkings para que la gente pueda venir y aparcar. Y encima prohíben el acceso a vehículos como las autocaravanas. Aquí no hay quien pare y bueno, venimos un martes. No me quiero imaginar el fin de semana la que se tiene que montar aquí. Este es el aparcamiento único que hay en el pueblo. Obviamente nosotros nos la va a pelar, así de claro. Vamos a ver el pueblo porque nosotros
no estamos haciendo ningún mal, que ya estoy cansado de que parece que es que estemos haciendo algo malo por venir a visitar a un pueblo. Se lo he dicho al hombre, digo, es que yo ahora mismo me quedaría a comer, me tomaría algo, digo, pero es que ya con tantas prohibiciones lo único que quiero es ver el pueblo rápido e irme. Digo, creo que no es una solución, no se está consiguiendo realmente el efecto de traer turismo, si es que parece que molestamos nada más pisar. ¿Tú qué tienes que decir? Pues hombre, lo que acaba de decir, tú lo has dicho, que no me parece bien que si han hecho un reclamo turístico porque es el pueblo de las brujas y encima no puedes ni venir a... Es que el hombre me ha dicho que él es de Bilbao y que tiene una casa aquí. Dice que desde que han puesto todo este rollo de las brujas, dice que estamos amargados los del pueblo. Dice que esto está todo lleno de gente todos los días, no se puede aparcar, no se puede circular, que la gente de aquí mismo se está quejando de lo que hay. ¿Quieres hacer un reclamo turístico? Lo estás haciendo perfecto. Has hecho 4 cosas así de brujas, tal. De hecho, el efecto se ha cumplido, ¿no? Que todo el mundo en Instagram lo está subiendo, todo el mundo quiere venir a verlo. Pero narices, pon una buena explanada de aparcamiento, habilita cosas y empieza a hacer las cosas bien. Claro, es que yo ya me cabreo. Yo ya estoy descolocado. Y el gato ahí, aparcado en plena Solana. Este es el cartel que se hemos encontrado allí en la entrada del pueblo y aquí hay otro que lo pone lo mismo. Prohibido el paso, o sea, es que ya no te dicen prohibido aparcar, prohibido pernotar, no, prohibido el paso, ¿sabes? Pues no sé, con todos sus huevos. Tanto turismo para esto. Soportújar, municipio de Granada con 265 habitantes, es el popular pueblo de las brujas. Todo su pueblo está decorado y ambientado en esta temática, y es quizás por eso que se ha convertido en un pueblo viral en los últimos años. Allí encontramos escenarios tan característicos como la casa de Hansel y Gretel. Cuenta la leyenda que este pueblo fue elegido tanto por brujas como por hechiceros para realizar sus reuniones secretas. Rituales en las noches oscuras, todo bajo secretismo por miedo a la Inquisición. Aunque nunca se confirmase al 100% en fuentes históricas, sí es seguro que hubo varias denuncias de brujería en la zona, llegando a investigar a varias mujeres por sospechas de herejía. Lo que es más que evidente que pasear por sus calles es un auténtico placer. No hay rincón sin encontrarte algún elemento, alguna fachada, algo característico, lo que hace que te sientas un niño en un parque ambientado. A pesar de empezar con mal pie allí, hemos de reconocer que disfrutamos de una calurosa mañana, perdiéndonos por sus calles y sin dejar de ver nada de sus recreaciones. Sin duda, Soportújar se ha ganado la fama que le caracteriza, encontrando además allí la calle más estrecha de España.
La magia estaba presente y se palpaba. Pues aquí pone que esta agua es la gente que vive de aquí que es fértil para... Seguro que se puede beber, José. Pues lo pone ahí arriba. Yo iba a beberla. Me caí hasta peces. No sabe mal. La fertilidad acaba de llegar a ti. Vas a tener hoy 3 o 4 hijos de golpe. 200, fíjate. Dimos los últimos paseos, entrando en alguna de sus tiendas y disfrutando de sus vistas. Lo siento, Lini, que te hemos dejado solito. Yo ya hace un día de calor aquí que no veas, ¿eh? Cuenta, José. Soportújar, ya hemos hablado bastante mal, por favor. Sácalo positivo, que tú eres muy positivo. Me gusta el pueblo, me ha gustado. Es un poco para ver, a ver, una parada obligatoria hay que parar porque de lo que son los monumentos de esto de las brujas, el dragón, la serpiente, todo, pues está súper bien, es muy bonito. Que han hecho una atracción turística al pueblo muy bonito. A ver, si lo que querían conseguir era revivir el pueblo y atraer gente, desde luego lo han conseguido. Las redes sociales tienen una cosa que es algo muy bueno, pero a la vez también muy dañino, ¿no? Y es que puedes conseguir el objetivo que tú quieres, que es atraer gente, pero se te puede ir de las manos hasta el punto de desbordarse, como yo creo que le ha venido grande, ¿no? El objetivo estaba claro, que era atraer gente y atraer turismo al pueblo, pero en parte yo creo que les ha venido grande porque no esperaban que fuera a venir tanta gente, inclusive a diario, ¿eh? Porque es que ya te digo, estamos a martes, están las calles rebotadas de gente, autobuses, los vecinos con los que hemos hablado nos han dicho que es que no pueden salir ni a pasear un domingo tranquilos, pero la parte buena es que han conseguido el objetivo, pero de todas, es súper especial pasear por las calles, los números de las viviendas te viene acompañado del 1, el 2, el 3 con el dibujito de la bruja, en cada calle te vas a encontrar alguna cosa, es como estar en un parque de atracciones, un parque ambientado, ¿no? En esta temática, y estar todo el rato buscando en las calles que te vas a encontrar por aquí, que te vas a encontrar por allá, ahora voy a buscar a la serpiente, ahora voy a buscar a la araña. Es muy bonito, la verdad, muy bonito. La sensación que yo me llevo es muy buena, pero es verdad que trae unas expectativas demasiado idealizado. Y estas cosas al final no las sabes hasta que no estás aquí. Tú ves fotos por Instagram, ves un montón de cosas por redes sociales, pero la realidad no te la encuentras hasta que tú no llegas al municipio. Y la realidad es la que estamos viviendo, es que hay autobuses que no pueden entrar, que dejan un montón de gente, que mucha gente está ensuciando las calles, que se está convirtiendo esto en una molestia inclusive para los vecinos, porque algunos no lo han manifestado así. Chicos, hemos salido de Soportújar, tengo los ojos un poquito mal, yo creo que me ha dado un poquito de alergia ahora. Y nos hemos venido hasta Pampaneira. En este sitio vamos a pernoctar, ahora luego os vamos a enseñar más tarde o en el próximo capítulo, no sabemos ya cómo está el contenido, el sitio donde vamos a pernoctar, el parking que hemos elegido. Estamos acompañados de varias furgos más y alguna autocaravana más. Hemos salido pitando de allí por lo que hemos dicho, ¿no? Porque al final las caravanas no pueden estar, hacía encima mucha calor, el gato estaba dentro de la autocaravana y hemos estado un poquito nerviosos también por él. Ahora está completamente rendido, está ahí moviendo la cola, pero está súper a gustito, ¿eh? Y le he dicho, Lini, te tienes que apartar, que te voy a coger. Diciendo, yo no me aparto de aquí. Y es que el tío le da igual la calor, que aquí justamente está la nevera, y la nevera tira por arriba y los fuegos. Pues yo no entiendo, ese sitio es el que más le encanta. Mira, hace cambio porque eso, pero no está. No quiere saber nada de nosotros. ¿Qué vamos a comer? Pues vamos a comer pasta, porque hace calor. ¿Cómo no? Como no, pero es pasta fresca. Acabamos de llamar a casa. Nos han dicho que vienen toda la semana a 30 y tantos grados aquí, ¿eh? Ojo con la semanita, ¿eh? Pues tenemos un día que iremos a pasar a un camping en Trébelez y ya está. Allí podemos abrir las cosas y demás. De momento íbamos a comer eso porque no vamos a comer cosas de caliente fabada, porque una fabada ahora una color nos va a sentar un poco mal. Ya estás buscando rutas para no, seguir. Estoy pasivo para mañana, lo que hay para mañana y demás. Bueno, a ver. Que ya después lo haré con tranquilidad. Ha llegado el turno de mostrar
tu nuevo equipamiento de orden y organización de la autocaravana, que a mí no me ha convencido. A ver, no será... Y ahora, cuando tú termines, explicaré por qué. Empezad a enseñarlo. A ver, los vasos siempre se caían y demás. Entonces, he cogido estos dos sitios que son diferentes, que ya ve que fueran iguales, pero no. Pero, por ejemplo, mira, la sal, el azúcar, el aceite que se caía, los vasos, todo está ahí. Sé que este lado está un poco más desordenado, pero buscaré otras cajas así, o otra cosa más grande, o algo para meter, pues esto. Aquí arriba, como hay una goma que ya teníamos, pues nos viene bien para las patas, para que no se caigan. Y yo creo que está un poco más así ordenado y demás. Y aquí abajo... Link, aparta. Que tenemos al revés, abajo las sartenes, pues se ha cambiado aquí arriba. Y aquí abajo, creo que aquí yo creo que está mucho mejor. Lo de abajo sí me gusta más. Pues aquí tenemos las latas de los gatos, aquí tenemos las cosas que siempre esto costaba de encontrar. Y los platos y los boles para ahí. Yo creo que está mejor. Y eso lo he comprado porque quiero poner el café, que lo vamos a empezar hoy. Vamos a poner aquí el café, para no tener que estar abriendo el paquete, se caiga y demás. Lo voy a poner aquí en este tarro que lo hemos comprado del Aldi. La idea me parece buena. O sea, me parece muy buena porque creo que es productivo, ¿no? Tener las cosas un poquito más clasificadas. ¿Cuál es el problema que yo me encuentro? Que al final los armarios están petadísimos. Y dirá la gente, claro, es que si te vas una semana, lo lógico es que te lleves cosas. Me parece correcto. Pero a lo mejor si estos dos armarios se nos están quedando pequeños, lo suyo a lo mejor sería ocupar un tercer armario, un cuarto armario, dedicarle un poco más de espacio a la alimentación. Lo que creo que no podemos hacer es meter toda la alimentación a la Perulé ahí, como si fuera esto Sodoma y Gomorra, es lo que te quiero decir. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, esto de aquí adelante me parece cojonudo, porque lo cojo rápido, lo tengo todo a mano. Pero ¿y lo que hay al fondo? Lo que hay al fondo no sé lo que... Primero no sé, es que no he visto ni lo que hay. Normalmente están cosas que no solemos utilizar y entonces están al fondo. Y hoy está mejor, pero llevamos 2 días y aquí se me estaban cayendo, abrías el armario y se me caían curasanes, se me caían cosas al suelo. Eso da señal de que algo falla. La idea es buena, pero creo que hay que pulirlo un poquito más. Y yo sigo insistiendo de que deberíamos de ocupar mínimo un armario más con temas de alimentación. A lo mejor alimentación aquí y ahí tazas o sal, cosas así más... que se cogen a lo mejor de uvas a peras y la alimentación toda aquí o hacer otro cambio. Pero no podemos meter todo aquí como si esto fuera la despensa de... Tengo los ojos mal, ¿verdad? Yo te lo veo bien. Sí. Bueno, pues eso, creo que ha quedado clara, Miriam, no me enrollo más. Coge. No lleva ni aceite eso.